Hola comunidad, ¿sabían que la NASA anunció el descubrimiento de vida alienígena y resultó ser falso? Hoy les traigo la historia más loca de la ciencia moderna, el día que una bacteria casi reinventa la vida tal como la conocemos. Imaginen, 2 de diciembre de 2010. La NASA convoca una conferencia de prensa con un mensaje críptico que hace volar la imaginación de todos. ¿Vida en Marte? ¿Señales de extraterrestres? La expectativa era tan grande que el servidor de la NASA colapsó, pero la realidad fue igual de increíble. Una joven científica, Felisa Wolf-Simon, anunció que había encontrado en el tóxico lago Mono de California una bacteria que desafiaba todas las reglas de la biología, la GFA-J1. Lo que revelaron era alucinante. Esta bacteria no solo sobrevivía al arsénico, uno de los venenos más letales, sino que lo usaba para construir su ADN. Estaba reemplazando el fósforo, uno de los 6 elementos esenciales para la vida. Los titulares gritaban: "La NASA redefine la vida". La astrobiología entraba en una nueva era. Si en la Tierra existía una segunda génesis, encontrar vida en otros planetas parecía mucho más posible. Para entender la magnitud del anuncio de Wolf-Simon, hay que viajar al escenario del descubrimiento, el lago Mono, en el este de California. Este lago es un lugar de otro mundo. Es hipersalino, altamente alcalino y sobre todo rico en arsénico, un elemento tóxico para casi toda la vida conocida. Durante milenios, el arsénico ha sido arrastrado desde las montañas circundantes y se ha acumulado en sus aguas, creando un ambiente extremo donde solo los organismos más resistentes pueden sobrevivir. Wolf-Simon, una geobióloga y astrobióloga, no llegó allí por casualidad. Su hipótesis era tan elegante como provocadora. Sabía que el arsénico y el fósforo son vecinos en la tabla periódica, lo que significa que comparten propiedades químicas similares. En la bioquímica de la vida tal como la conocemos, el fósforo es un pilar fundamental. Forma parte del esqueleto del ADN, del ARN, del ATP, la moneda energética de la célula y de las membranas celulares. Pero, ¿y si en un ambiente donde el fósforo es escaso y el arsénico es abundante, la evolución hubiera encontrado un atajo? ¿Y si algún organismo hubiera aprendido a usar el arsénico como un sustituto de emergencia? Su experimento fue meticuloso. Aisló una cepa de bacteria del lago Mono, la GFA-J1, que pertenece a la familia de las Alomonadaceae, conocidas por su amor a los ambientes salinos. Luego, la cultivó en un medio de cultivo que contenía todos los nutrientes esenciales para la vida, excepto fósforo. En su lugar, añadió arsénico, y para su sorpresa y deleite, la bacteria no solo sobrevivió, sino que creció. Los análisis químicos, incluyendo el uso de trazadores radioactivos de arsénico, sugerían que este elemento estaba siendo incorporado en las biomoléculas de la bacteria, incluyendo su ADN. El artículo titulado "Una bacteria que puede crecer usando arsénico en lugar de fósforo" fue aceptado por Science y se convirtió en un fenómeno global. La reacción inicial fue una mezcla de asombro y escepticismo. Mientras los medios de comunicación celebraban el descubrimiento como una revolución, la comunidad científica, especialmente los bioquímicos y microbiólogos, comenzó a murmurar. Algo no cuadraba. Uno de los primeros y más vocales críticos fue el microbiólogo Rosie Redfield de la Universidad de Columbia Británica. En su blog, y casi en tiempo real, Redfield desmontó el estudio punto por punto. Su principal objeción era de sentido común químico. Los enlaces químicos del arsénico son mucho más débiles y lábiles en agua que los del fósforo. Un ADN construido con arsénico se desintegraría en cuestión de segundos en el ambiente acuoso de una célula. La idea parecía bioquímicamente imposible. Redfield no se quedó en la crítica teórica, lanzó un reto abierto a la comunidad científica. Vamos a replicar este experimento. Y lo hizo de una manera que pocos habían visto antes. Documentó todo su proceso en su blog, compartiendo sus protocolos, sus fracasos y sus hallazgos preliminares con el mundo entero. Esto fue un momento de inflexión. La ciencia, que tradicionalmente se hacía a puerta cerrada, se estaba convirtiendo en un espectáculo público, un reality show de rigor intelectual.
El escepticismo se extendió rápidamente. Otros científicos señalaron posibles fuentes de error en el experimento original. ¿Y si el medio de cultivo, a pesar de estar libre de fósforo, contenía trazas imperceptibles de este elemento? Las bacterias son increíblemente eficientes y pueden sobrevivir con cantidades minúsculas de fósforo. Tal vez la GFAJ1 no estaba usando arsénico como sustituto, sino que era simplemente una bacteria extremadamente resistente al arsénico que se las arreglaba para sobrevivir con las migajas de fósforo que quedaban en el medio. El reto de Redfield fue recogido por varios laboratorios alrededor del mundo. Se desató una carrera científica no para ser el primero en descubrir algo nuevo, sino para verificar o refutar un descubrimiento ya anunciado. Este es el corazón del método científico, la replicabilidad. El equipo de Redfield fue uno de los primeros en publicar sus resultados. Ella cultivó la bacteria GFAJ1 en las mismas condiciones que Wolff-Simon, un medio rico en arsénico y con niveles extremadamente bajos de fósforo. Luego, purificó cuidadosamente el ADN de las bacterias y lo analizó. Sus hallazgos fueron contundentes. No encontró arsénico en el ADN. En cambio, demostró que la bacteria crecía mucho mejor cuando se le proporcionaba incluso una cantidad ínfima de fósforo, lo que sugería que seguía dependiendo de este elemento esencial. Otros estudios llegaron a conclusiones similares. Un equipo suizo, liderado por Tobias Erb, publicó un trabajo en el que mostró que la GFAJ1 no incorporaba arsénico en sus metabolitos clave, como el ATP. Sus análisis bioquímicos más sensibles no encontraron ninguna señal de que el arsénico estuviera desempeñando un papel estructural en la célula. En julio de 2012, Science publicó 2 artículos de réplica que en conjunto desmontaban la hipótesis original. Uno, liderado por Redfield, y otro por un equipo independiente, concluyeron de manera inequívoca que la bacteria GFAJ1, aunque extremadamente tolerante al arsénico, seguía siendo una forma de vida basada en fósforo. No había una segunda génesis. Había una bacteria muy resistente que se las había ingeniado para sobrevivir en un ambiente hostil, pero sin romper las reglas fundamentales de la bioquímica. La historia de la GFAJ1 no terminó en 2012. El debate continuó durante años, con Wolff-Simon defendiendo su trabajo y argumentando que las diferencias en los protocolos de purificación del ADN podían explicar los resultados contradictorios. Sin embargo, el peso de la evidencia era abrumador. Finalmente, en julio de 2025, casi 15 años después del anuncio inicial, la revista Science tomó la decisión de retractar formalmente el artículo original de Wolff-Simon. La revista citó errores experimentales y un cambio en los estándares de evidencia como razones para la retracción. Fue un final simbólico para un episodio que había capturado la imaginación del público y había puesto a prueba los cimientos del proceso científico. Pero llamar a este episodio un simple fracaso o un fiasco sería un error profundo. De hecho, es todo lo contrario. El caso de la GFAJ1 es un ejemplo de libro-texto de cómo debe funcionar la ciencia. Primero, una hipótesis audaz fue propuesta y sometida al escrutinio de una revista de alto impacto. Luego, en lugar de ser aceptada ciegamente, fue cuestionada de inmediato por la comunidad. A continuación, esa comunidad no se limitó a criticar, sino que se puso manos a la obra para probarla. La transparencia y la colaboración, aunque a veces tensa, llevaron a una resolución clara en tiempo récord. La ciencia se autocorrigió. Felisa Wolff-Simon no fue una fraudulenta ni una equivocada tonta. Fue una científica que tuvo una idea innovadora y tuvo el coraje de probarla. Que la idea resultara ser incorrecta no disminuye su valor. De hecho, es una parte esencial del proceso. La ciencia avanza tanto por los descubrimientos correctos como por los no correctos, que nos obligan a afinar nuestros métodos y a cuestionar nuestras suposiciones más arraigadas. La historia de la bacteria GFJAJ
PJ1 es más que un relato sobre arsénico y fósforo. Es una parábola sobre la humildad, el escepticismo y la búsqueda incansable de la verdad. Nos recuerda que en la ciencia, la autoridad no reside en una institución, en un título o en una revista, sino en la evidencia reproducible. Aunque no encontramos una forma de vida alienígena en el lago Mono, el episodio enriqueció enormemente la astrobiología. Nos enseñó a ser más rigurosos en nuestros experimentos, a considerar con más cuidado las fuentes de contaminación y a diseñar pruebas más definitivas para hipótesis extraordinarias. Y sobre todo, nos dejó una lección eterna. La ciencia no es un cuerpo de conocimientos estático, sino un proceso dinámico, a veces caótico, pero siempre orientado a la verdad. Es un sistema que, por diseño, está construido para corregir sus propios errores. Y en ese sentido, el sueño del arsénico, aunque no se hizo realidad, descubrimos algo más valioso, que la ciencia tiene los anticuerpos para corregir sus propios errores.